De regreso en Ahora o Nunca para platicar del futuro de la selección mexicana que ganó la Copa Oro frente al rival de la zona, Estados Unidos, su 10º título y que tiene pendiente, por supuesto, en amistosos enfrentar a diferentes selecciones como la número 1 de Asia, Japón, la número 3, Corea del Sur, Colombia y Ecuador de CONMEBOL, todavía algunas sedes por definir, pero ¿qué te parecen a bote pronto los rivales, Cris? Pues, a ver, son estilos distintos cuando hablamos de Japón, Corea del Sur, Colombia, por supuesto, sin confirmar eso de Ecuador, pero pues son rivales también de los que se puede enfrentar perfectamente México en el Mundial, por supuesto. Y me parece que eso fue lo positivo de los amistosos que tuvo antes de la Copa de Oro. A ver, muy positivo que haya ganado la Copa Oro, ¿no? Para encontrar el estilo que quiere Javier Aguirre, pero este es en donde realmente ya los tiene que ir definiendo un poquito mejor hasta ya definir un once ideal, ¿no? Porque estamos hablando de las pocas oportunidades que tiene realmente para juntarse, para hacer campamento. Los únicos cambios que yo vería, pues serían los que no vimos en esta Copa Oro por lesión, ¿no? Bueno, estoy suponiendo, porque sabemos que perfectamente pudieran haber quedado fuera de la lista. Me refiero al Chucky Lozano y a Henry Martín. Entonces, eso es lo único que tendría que cambiar también Javier Aguirre en ese sentido, si es que quiere agregar algunos elementos más que tienen la capacidad de ser titulares. No sé qué tan titular sería Chucky Lozano, eso es otro tema. Pero me parece muy bien que se enfrente a este tipo de rivales justo, porque pueden ser de esos rivales que se les puede complicar empezando en la fase de grupos y, por supuesto, en octavos. Bueno, sinodales, pensando lo que pasó justamente con Uruguay, con Suiza, Ecuador va muy bien en las eliminatorias, segundo por detrás de Argentina. Colombia ya ha clasificado. ido, claro, de menos a más. Son Colombia. buenos equipos. Sí, no, claro. No sé Pero si son lo tienen rivales que tomar importantes. como amistosos, porque es lo último que les queda de preparación. Amistoso. No, yo sé. Puede que no lo tome, pero dentro de la amistoso. mentalidad, esta es la última prueba que van a tener, Barak. O sea, es ir con todo a realmente medirte contra un sinodal de ese calibre. Y yo, la verdad, saqué más conclusiones, entendiendo que son amistosos y que tienen trampa y que son campos de experimento más que otra cosa. Me gusta eso, tienen trampa. Claro, pero yo saco más conclusiones de ver a México medir fuerzas contra Suiza en un amistoso que contra Surinam y contra República Dominicana y compañía en la Copa Oro. Sí, es cierto. Estos 4 rivales son muy buenos. 3 de ellos, yo te diría, tienen más calidad que México. Mucha más calidad de México en algunos casos. Japón tiene mucha más calidad que México. Muy. Ecuador tiene mucha más calidad que México en estos momentos y Colombia también. Corea del Sur, parejo. Pero los otros 3 son equipos históricamente del nivel de México, de un segundo escalón, pero que en estos momentos de su historia tienen futbolistas mucho más trascendentales. De acuerdo. Hablando de selección mexicana, de Javier Aguirre, de las cosas que hay que cambiar o no, que ya decía Cris, Gilberto Mora sigue siendo tema de conversación a los 16 años, en octubre cumple 17. Viendo qué es lo que puede hacer Gilberto Mora, Hernán. Dime que no, se debe de seguir preparando en la Liga MX, forjarse en México. Ese orfebre, ¿no? Para moldear a la joya. Jugar en Tijuana le viene bien porque es titular, porque puede tener minutos, puede tener continuidad. Entonces no es de esos planteles llenos de figuras donde compite con tantos extranjeros, por más que existen en Tijuana. Por eso que lo tienen que hacer es jugar. Cuanto mayor cantidad de minutos mejor, cuanto mayor cantidad de partidos mejor, porque va a crecer como futbolista. Lógico que va a crecer. Tiene 16 años, es un niño. Entonces lo importante es que tenga continuidad. Y de aquí a un año se va a notar el crecimiento. Aunque no va a ser la solución de México en el 2026, pero sí va a ser una diferencia mayor. A ver, pero es que ya se oía o ya se hablaba, Cris, de empezar a buscarle algún lugar a donde salir a los 16 años. Evidentemente es muy joven, por lo menos la mayoría de edad para que se pueda dar esto, pero tiene 1,491 minutos en la Liga MX en 30 juegos. Debería de mantenerse en el perfil Liga MX o buscar otros horizontes. Yo creo que hay que preguntarle, yo sé, es muy obvio, ¿no? Pero preguntarle a él directamente si se siente listo de hacer ese salto, porque uno es una liga distinta, compañeros distintos, un director técnico que te va a exigir otras cosas. Lejos de la familia, que lo tiene muy bien arropado. Hacia ahí va. Es totalmente distinto a separarlo de su familia, porque pues es algo del que se tiene que adaptar, su día a día. Y no sé si en este momento se va a ocupar más de eso, de un idioma distinto, si es que le toca ir a un país en donde no entienda el idioma. Es un reto bastante pesado para un chavito de 16 años. Fue un reto muy importante de verlo y de una mentalidad que ya se le ve bastante impresionante también a él. Si él se siente listo de buscar una oportunidad, pues no sé, lo veo en una Eredivisie
o antes de ir Una liga de desarrollo. Sí, exacto, una liga de desarrollo o a un equipo mexicano en donde la presión mediática sea mayor que la de Tijuana. Siempre hablamos de que por qué creemos que son tan jóvenes para empezar cuando vemos fuera de México a un Lamine Yamal, cuando vemos otro tipo de futbolistas, Endrick, ¿no? Que a corta edad ya están de los clubes más mediáticos y claro, Mastantuono. ¿Por qué nos sigue dando miedo en México hacer un cambio así? No, a ver, este es un caso extraordinario, porque 16 años ni en México ni en ninguna parte. Es decir, Enric y Mastantuono y Evanilson y compañía los ficharon a los 16, pero tuvieron que esperar a los 18 para irse. Es un asunto de que si no eres comunitario, si no tienes pasaporte para trabajar en Europa con 18 años, no te puedes mudar a menos de que te mueves con toda tu familia y es otra historia. Algo que no va a pasar. Es verdad que en México históricamente existe ese tema. Es muy joven. Es que Chaquito es muy joven. Tenía 21 años y lleva muy pocos partidos en Primera División con Cruz Azul. Cruz Azul, es lo que tiene que cambiar. Cuando Mora tenga 21 años, ojalá ya no esté en la Liga MX, pero si se queda en la Liga MX, imagínate la cantidad de partidos. Claro, imagínate la cantidad de partidos que atesoraría. Claro. Chucky Lozano, por ejemplo, se fue bien. Se fue a los 18 años con varios partidos en Primera División. Ese creo que es el paso ideal. Después, si Lozano no cuajó como muchos esperábamos, es otra historia, de la que seguramente hablaremos muy pronto. Pero Mora... Algo sabes. Claro, hoy sí fui a la Junta de Producción. Pero Mora es un jugador que ciertamente está en Tijuana. Esa risa dolió. De villana de Disney. Sí, exacto. Está en Tijuana. Estamos del mismo lado. Tijuana es el dueño ahora mismo del fútbol mexicano. Tiene los patrocinios, tiene las apuestas y tiene la máxima joya. No va a ser fácil que la suelte. Porque yo estoy de acuerdo. En Tijuana... Ahora, ir a otro equipo, entiendo, habla creo que Cristina de la presión. ¿Pero a cuál? O sea, Tijuana no lo va a soltar. No, ir a un equipo con más presión, no tienen que estar presionados, tienen que jugar, tienen que tener continuidad, tienen que crecer como futbolistas. Así sea con el Loco Abreu como entrenador. No presionarse, sí, no importa. No importa. Pero sí, me queda súper bien. que... Pregunto si es el técnico ideal para una joya así. Sí, creo que otro tipo de equipo también te ayuda a forjarte en ese ambiente, ¿no? En el saber 100%. Que la gente va a pero pedir mucho de ti, no solamente te va a tener resguardado. Ya le van a pedir, ¿Y eso? el hecho de que estemos hablando de él, ya se le está pidiendo. Y eso le ha pasado factura a ciertos elementos mexicanos, sobre todo cuando salen al extranjero. ¿Por qué son? ¿Motivos reales o excusas? La mentalidad, características, la preparación física, la cultura, a veces el lenguaje, la falta de regularidad, la tentación de volver por los salarios, por la zona de confort. Y es por eso... Y falta una muy importante, la formación. La formación que tiene el futbolista europeo, el conocimiento táctico a los 17, 18 años. Es verdad. Y ya ni lo piensa. Con nosotros cuando caminamos y mascamos chicle a la vez, no lo pensamos. Ellos también tienen desarrollados ciertos automatismos que luego llega Diego Lainez. Por más joven que llegue, dice, ¿qué es esto? Porque no lo bebió desde niño. Y es por eso que les tengo una lista aquí, ahí está Diego Lainez, de futbolistas que se fueron con mucho brillo de nuestro fútbol o que creíamos que era mucho brillo y terminaron, bueno, básicamente dejándonos en signos de interrogación porque no pasó nada. Vamos a hacer un top 5 del 5 al 1. Cris, ¿quieres empezar con el primero? ¿Quién te gusta para número 5? O sea, 5 siendo el que de esta lista más o menos... Del menos a más o menos brilló. Sí. Estamos hablando de que está Cuauhtémoc Blanco, Valencia, uno del que más se esperaba en Europa. Exacto, pongámonos de acuerdo primero, que estamos rankeando. El uno es el que más se esperaba en Europa. Las que más decepcionaron. Claro, el que más decepcionó. Porque obviamente Macías ni jugó, pero sí, no, tan decepcionante porque ya venía a la baja. Sí. Pero... Es que está un poco... Uy, está difícil. A ver, yo diría que entre los hermanos Dos Santos, ¿no? Jonathan o Giovanni, yo creo que el que menos decepcionó fue Jonathan, ¿no? El que tuvo un poquito... Sí, por haberse formado en Europa. Más adelante. Sí. Se esperaba. Se esperaba. Ok, vamos a ver cómo se da la discusión. Ahorita lo podemos cambiar si nos sobra uno. Si uno. no, lo movemos. Ok, por ahora vamos con Jonathan. ¿Tú a quién pondrías a continuación? Si bien es difícil el orden por esto de que nos pongamos todos de acuerdo, pero... A ver, tengo uno que decepcionó y es para poner los primeros puestos. Quizás está un poco más arriba. De acuerdo, Lainez. Sí, Diego Lainez. Lainez esperaba mucho. Es verdad que en América no era titular indiscutido. Y lo apuraron demasiado. Los padres lo apuraron para que se vaya a Europa. Ahora... Pero estuvo el Betis. Mismo entorno en general, los medios, todo era como está listo para ir al Betis. Ok, exacto. Al Betis se veía un club de mediana estatura guardado. Estaba Va a Portugal, tampoco pasa nada. Cambian los técnicos y no pasa nada.
Fue una decepción muy grande. También una época, porque acá yo sé que después entraremos en el caso de Palencia y Cuauhtémoc Blanco, una época donde se han incrementado las transferencias verdad. a Europa. Es Por real. diferentes motivos, pero iban mucho mayor cantidad de jugadores a Europa que antes. Y que Pero se ha Lainez fue tomado decepción. más gusto por el futbolista mexicano, porque en la época de Cuauhtémoc, de Exacto. Palencia, no era tan fácil que un De acuerdo. futbolista mexicano se hiciera de un De espacio. acuerdo. Sí, sí. ¿Con quién irías? Yo agregaría que además Diego Lainez, al irse tan joven, había una esperanza de mira. Se va tan joven Claro. como Rafa Márquez. Tiene un techo. tiene algo También, especial, ¿no? también algo que tenía especial, Sí. su juego. Es Jugador- verdad. jugador Desequilibrante. habilidoso, de buen manejo de pelota, desequilibrante el 1-1. Entonces, esa esperanza de que sea Y la personalidad. diferente. Yo todavía recuerdo aquella imagen con la selección de Estados Unidos, no me acuerdo contra qué central, muy alto. Miazga. Sí. Contra Miazga, Miazga, sí. que termina haciéndole así y él como diciendo, no me importa. O Sí, sea, sí, tenía Tú una eres buena muy alto, pero personalidad. yo soy bueno. Tú eres un Exacto. tronco, yo soy bueno. En la cancha son todos Pero, machos, en la cancha claro, son todos. pero Diego Lainez, yo sentía una efervescencia, una emoción del aficionado muy similar o que no había visto desde que Ilusión. Chicharito Hernández había ido al Manchester United. Pasaron claro, muchos es verdad. años para que un jugador no ilusionara tanto. Y Bueno, yo, el Chucky, si me lo ¿no? El permiten, Chucky. lo voy a poner un poquito Sí, adelante. sí, no sería descabellado. Le voy a poner a Omar Bravo, Ajá. un poquito de memoria de Omar Bravo. Está Se bien. va como goleador, Es como un verdad. futbolista. Es muy difícil Sí. en México. Y del equipo más mexicano. Claro. del Y en una fútbol. época en la que todavía había delanteros mexicanos. Estaban extinguiéndose, pero todavía estaba Jared Borgetti, quedaba Omar Bravo. Y desde Omar Bravo perdimos a los centros Goleador delanteros. histórico. ¡Ay, tiro! Cris, Yo tengo a mis dos, sí, no sé si tienes. Yo también. a ver si coinciden. ¿Tienes a tus dos? ¿No? Es que. Para mí son A ver, Giovanni y a ver. Cuauhtémoc. No sé tú. Si no, De acuerdo, si no que Giovanni vaya Hernán Cuauhtémoc. y tú ves... Sí, Sí, para mí Giovanni y Cuauhtémoc también. Totalmente, porque Giovanni se hablaba de eso que decías, ¿no? De que tenían esa mentalidad, de que el Barcelona y que Claro. ya estaba acostumbrado a la presión y a esos partidos de alto nivel. Sí, Giovanni se esperaba muchísimo y aparte también con, teniendo a Ronaldinho tan cerca, también. O sea, todas esas Barcelona, oportunidades. Aparte, Tottenham, formado en el Barcelona, Villarreal, que o sea, desaprovechó. equipos... Y después fue una aparición juvenil que hizo diferencia como juvenil. Entonces, en verdad, la selección, esto, lo otro, generaba una expectativa mayor. Totalmente. Y formado en Barcelona, no es que viajó formado en México, en Barcelona. Mallorca Pero- también, Sí. pasó por el Mallorca. Y lo hizo bien en Mallorca. Hay una gran diferencia porque habrán dicho, o muchos dirán, a ver, es que, ¿cómo? Giovanni Dos Santos lo hizo mucho mejor que Lainez y que Bravo. Sí, pero Pero la expectativa decepcionó era muchísimo. Es decir, mayor. Mayor. donde triunfó muy, entre comillas, fue en Villarreal. Muy Villarreal. entre comillas. O sea, le Sí. fue bien. Sí. En el Mallorca también, equipos de media tabla para abajo. Sí, donde Se pudo esperaba- jugar y tener Pero continuidad. en el A Barça no se diferencia de pudo Bravo. quedar. Se esperaba en que ganara el Tottenham. Balón de Oro este chico. Claro, o sea, era un claro. candidato, al ser portada del diario Sport. Hoy suena a lunes extremos, Claro, ¿eh? pero nosotros veíamos un campeón del mundo de sangre brasileña y nos dejamos llevar, Sí. Sí, sí. como en tobogán. Y bueno, la número uno, Cuauhtémoc por la Blanco. figura que Cuauhtémoc Blanco es todavía para nuestro fútbol, Sí. independientemente de la época, ¿no? Porque también, lo decíamos, era una época complicada. Es que Era diferente la época, iban menos cantidad de jugadores. De México y de todos lados, a Europa. Ahora, va al Valladolid, juega poco y nada. Marca un gol, me acuerdo que marcó un gol de tiro libre. contra el Real Madrid en Creo el que Bernabéu, contra el Madrid, los exactamente, compañeros habían golazo. apostado a que iban a perder el partido y por ese resultado no ganaron la quiniela. Ahora, ¿saben a quién metería yo en este top 5 y sacaría a Jonathan Dos Santos? A Fabián. A Marco Fabián. Sí, A Marco también Fabián. aceptable. Sí. Era otro de esos jugadores distintos. Sí, Que- una pegada, unas condiciones. Sí, técnicas. tremendo. Sí. Que cuando se fue al Frankfurt, me parece que coincide con Salcedo en ese momento. Sí, estaban los sí. dos. Sí, me Parecía me que iba a tocaron ser. los dos cuando se claro, fueron iba a de ser una, Chivas. una aclimatación más sencilla. Sí. Y no pasó nada. Nada. Absolutamente Tuvo nada. sus 2, 3 partidos, pero Sí, Los al destellitos. comienzo, muy pocos. con muy el que no pocos. pasó nada, pero nada de nada, fue con Barrera. Y Barrera también Tampoco. tenía muy buena pinta, porque también se va joven, se va al mismo tiempo que el Chicharito y eso hace que genere mucho menos ruido. Sí, se va a la Premier se League en fue ese momento como eclipsado. Chicharito lo eclipsa y lo siguió eclipsando.